y voy a compartir pantalla. Me dicen, espere para ver. Ay, es que no puedo quitar esto de aquí, aquí ya. Me dicen si me están, si ven la pantalla ahorita cuando empiece a compartirles. No sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Yo todavía no, profe. Ok, voy a ver, espere para ver. ¿Qué hago aquí? Me dicen si ven la pantalla. Sí, ahora sí, profe. Perfecto, es que ocupo que vean la presentación, ¿verdad? ¿Sí la están viendo todos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 3. Este capítulo es un poquitito más complejo, les digo yo. No tanto porque sea así como difícil de entender, sino porque tiene mucha información, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ir poquito a poco porque necesito que me lo entiendan bien. Y sobre todo los textos que trae este capítulo 3, pues también son un poquitito complejos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por eso un poco despacio. Bueno, este capítulo se llama Panorama de la narrativa costarricense desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Ya este capítulo nos va a hablar de la literatura después de los años 50. Recuerden que en el capítulo 2 habíamos llegado hasta la generación del 40 y 50 en Costa Rica, ¿verdad? Que fue más o menos hasta la mitad del siglo XX. Y ahora este capítulo me va a hablar de la segunda mitad del siglo XX, que fue lo que pasó ahí en la segunda mitad del siglo XX, cuál fue la generación de escritores que se formó en esa segunda mitad, y nos va a llevar un poquito hasta principios del siglo XXI, que más o menos sería hasta por ahí del año 2000. Ya la unidad didáctica de ustedes ya no incluye textos así como muy recientes, ¿de acuerdo? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya más o menos el libro, la unidad didáctica, incluye, hace algunas referencias de textos, pero como de los años 90, todavía de los años 2000, por ahí, pero ya como muy, muy actuales, pues no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, primero recordemos algo, ¿verdad? Cuando habíamos visto a los escritores de la generación del Olimpo, con los escritores de la generación del Olimpo pasaron dos cosas. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Ellos lo que hicieron fue promover un sistema de valores de la clase oligarca, o sea, ellos promovieron el sistema de valores que le convenía a la oligarquía. Eso fue lo primero que hicieron. Y lo segundo fue que ellos ignoraron a ciertos sectores de la población, porque se consideró que las prácticas y las representaciones culturales de esos sectores de la población como que no se ajustaban al imaginario de identidad que ellos se habían propuesto. Entonces ya después cuando llega el otro siglo, ¿verdad? El siglo XX, pues debido a todos los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que se vivieron en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Que se acuerda que habíamos hablado de eso, de las guerras mundiales, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Entonces los escritores de esas generaciones promovieron un tipo de literatura que pretendía la formación de una conciencia crítica por parte de los lectores. O sea, siempre tanto los del repertorio americano como la década de 1920, 1930 y todavía más los escritores de la generación del 40 y 50 en Costa Rica, ellos lo que promovieron era crear una conciencia crítica en los lectores. De ahí lo de la palabra militante, ¿se acuerdan que esa fue una pregunta que salió en lo de la tarea? Que más o menos la palabra militante hace referencia a eso, ¿verdad? A que la literatura es política y es literaria. O sea, se busca que el texto sea literario y que por lo tanto cumpla todos los requisitos de un texto literario, pero también que el texto tiene un fin político. ¿Y qué significa tener un fin político? Que el texto de alguna manera promueva la conciencia crítica, la reflexión por parte de los lectores. Entonces, de alguna manera, ellos promovieron eso. Y ellos promovieron también, esos escritores promovieron como una, digamos, un modelo de identidad que estaba más acorde con la diversidad cultural. Los del Olimpo no, los del Olimpo fueron así como muy cerrados y como que decían esto es la identidad y estaba centrado en el Valle Central y se dejó por fuera
un montón de sectores de la población, pero los de las otras generaciones, los del repertorio americano y 40 y 50 y estos otros, como que de alguna manera el modelo de identidad que ellos propusieron sí estaba más acorde con la diversidad cultural. Ahora, este capítulo 3 lo que nos va a hablar es de una producción literaria que ofrece diversidad de temas. O sea, ya los textos de aquí van a ser totalmente distintos a las otras generaciones que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque los textos ahora nos van a presentar no solo temas complejos, sino también estrategias narrativas complejas. O sea, la forma como está escrito el texto va a ser una forma diferente, va a ser una forma compleja. Ya no es el texto como tan sencillo de entender, sino que estos textos de acá involucran aún más la participación del lector. Entonces son textos que de alguna manera nos van a permitir afirmar la existencia de un nuevo diálogo entre la literatura y la sociedad. O sea, como que se trata de reflejar la realidad, pero vista desde otro ángulo. Es reflejar la misma realidad costarricense, ¿verdad?, que reflejaron nosotros, pero vista desde otros ángulos. Es buscar en los textos, tratar de mostrar en los textos lo que antes no se había mostrado. Digamos, esa parte de Costa Rica que muchos no queremos ver, porque a veces nos quedamos con la Costa Rica bonita, ¿verdad? Nos gusta que nos presenten y que nos hablen cosas bonitas de Costa Rica, pero cuando nos presentan una realidad cruda, desagradable, de violencia, de maltrato, de humillación, de vandalismo, de drogas y ese tipo de cosas, como que parece que eso no nos gusta, ¿verdad? Estos escritores de esta generación que vamos a ver ahora, pues se enfocaron en tratar de presentar eso, ¿verdad? De presentar la parte de la sociedad que muchas veces nosotros los costarricenses no queremos ver. Entonces, ellos proponían un modelo de identidad, analizan el tema de la identidad, pero esa identidad va a estar más enfocada a partir de la marginalidad. O sea, se analiza el tema de la identidad, pero a partir de sus márgenes y de sus diferencias. Entonces nos van a presentar como los conflictos que viven los personajes en un ambiente mucho más hostil, mucho más complejo, mucho más violento, mucho más complicado. No es esa vida del campo con los problemas propios del campo, no, sino que ahora nos van a presentar un nuevo espacio literario que es el espacio de la ciudad. Y obviamente al presentar la ciudad se nos presenta todos los problemas sociales que hay dentro de la ciudad. Drogas, alcoholismo, prostitución, vandalismo, violencia, conflictos personales, problemas de locura, problemas mentales, problemas de comunicación entre las parejas. Entonces la literatura de este periodo nos va a presentar como otra realidad. Por eso dice ahí que aquí los textos nos van a presentar nuevas problemáticas, nuevos temas y nuevos personajes que nunca antes habían sido presentados dentro de las letras costarricenses, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos primero a la parte, un poquito a la parte histórica, como para situarnos un poquito en el contexto, ¿verdad? De qué era lo que estaba pasando. Recuerden que aquí, este tipo de literatura que vamos a ver ahora, que se llama la generación del urbano, ya sería la literatura después de los años 50, más o menos a partir de los años 60, por ahí, y hasta 1900, que puede ser 80, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de literatura de esos años. Entonces, esa literatura dice que corresponde al nacimiento de un segundo proceso de modernización y de desarrollo liderado por la ideología socialdemócrata. Recuerden que en 1948 hubo algo importante aquí en Costa Rica, que fue la llamada revolución. Probablemente ustedes han escuchado, ¿verdad?, hablar de la revolución del 48. Esa revolución estuvo liderada por este señor, José Figueres Ferrer, ¿verdad?, que probablemente ustedes lo han escuchado mencionar. Y entonces José Figueres Ferrer hizo la llamada guerra del 48, ¿verdad?, en contra de Calderón Guardia, porque Calderón Guardia había llegado al poder de una forma fraudulenta. Y entonces José Figueres arma una revolución para sacar a Calderón Guardia del poder. Entonces él funda un nuevo partido, que fue el Partido Liberación Nacional, y el modelo de Estado que ellos proponían era un modelo de Estado benefactor. ¿Qué significa el Estado benefactor? Bueno, el Estado benefactor es cuando
el Estado interviene en todos los problemas del país con el fin de disminuir la desigualdad social. Por eso se le llama Estado benefactor, porque de alguna manera lo que busca el Estado, ¿verdad? Este tipo de gobiernos, es como que el Estado se involucre en todos los ámbitos del país con el fin de resolver los problemas que tiene el país. Entonces, José Figueres, cuando llega a la presidencia, propone este nuevo modelo de Estado que era el denominado Estado benefactor de la Segunda República. Bueno, después del 48, en Costa Rica se dio un proceso, digámoslo así, como de modernización, se dio una especie de modernización. ¿Por qué? Porque, digamos, después del 48 se empezaron a dar una serie de reformas muy importantes aquí en Costa Rica. Primero, ¿qué se hizo? Se abolió el ejército, que eso fue algo muy importante dentro de nuestro país. Se abolió el ejército. Después se nacionaliza la banca. Normalmente la banca, el dinero estaba en bancos extranjeros, ¿verdad? Era capital nuestro, pero había bancos extranjeros. Entonces aquí ya se fundan bancos como el Banco Costa Rica, el Banco Nacional, y entonces ya la banca estaba en manos de una institución nacional. Se fortalecieron las vías de comunicación, las vías de salud, se mejoraron, digamos, lo que fue los servicios eléctricos, los servicios turísticos, se fortalecieron las áreas que tenían que ver con la educación, con la cultura, con la salud y con las comunicaciones. Entonces, después del 48 podríamos decir que nuestro país experimenta un proceso de modernización. Lo que pasa es que eso fue por un lado, pero por otro, a pesar de ese proceso de modernización, dice también que se comenzaron a formar numerosos núcleos de población. O sea, como que de alguna manera el país fue avanzando, se fue modernizando, pero también fueron apareciendo otros problemas. ¿Por qué? Porque la ciudad comenzó a crecer. Y como la ciudad comenzó a crecer, no hubo una planificación. Entonces se comenzaron a formar en la ciudad numerosos núcleos de población situados de manera desorganizada. En Costa Rica, la ciudad de San José comienza a crecer, sobre todo a partir de 1950. Y entonces ciertos pueblos que eran muy rurales, como por ejemplo Desamparados, ¿se acuerdan del Moto, verdad? Que el Moto ocurría en Desamparados y el Moto lo presenta como un espacio bastante rural, donde había cafetales, donde había fincas ganaderas, ¿verdad? Y toda esta cosa. Entonces, estos pueblos comienzan a crecer y donde antes había cafetales y había potreros y había fincas, comienzan a aparecer urbanizaciones, condominios y también comienzan a aparecer tuburios, o sea, centros de pobreza. Entonces, por un lado, la ciudad se está modernizando, pero por el otro lado también empezamos a experimentar otros problemas. Al haber ciertos, tantos, digamos, centros de población situados por aquí y por allá en la ciudad, entonces también comienzan a aparecer otros problemas sociales derivados de eso, como cuáles problemas, como las drogas, como el vandalismo, como la delincuencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, comienza a crecer la ciudad de San José, pero también comienzan a aparecer y a crecer estos problemas. No es que antes no los tuviéramos, ¿verdad? No, sí los teníamos. Lo que pasa es que como que esos problemas comienzan a ser más evidentes. Al ser más en San José, al ser más en la ciudad, entonces comenzaron a ser más evidentes los problemas de droga, los problemas de delincuencia, los problemas de vandalismo, de prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, eso fue como las dos caras de la moneda. La ciudad comienza a modernizarse porque se comienza a crecer la ciudad de San José, se empieza a modernizar, a construir edificios, a llevar luz eléctrica por todo lado, ¿verdad? Pero por el otro se empezaron a experimentar estas nuevas formas de corrupción, de dominio, de desintegración. Aquí lo que nos dice el autor es que de alguna manera la ciudad de San José, bueno, esto es lo que les decía, se experimentaron nuevas formas de corrupción, comienza a crecer la deuda económica en Costa Rica después de los años 50, nos empezamos a endeudar un montón. Entonces también hubo un aumento significativo en cuanto a la pobreza y hubo un crecimiento indiscriminado de la ciudad y la formación de un aparato burocrático. Aquí lo que dice es que, digamos, la ciudad de San José comenzó a crecer, pero sin ninguna planificación. Ustedes ven que la ciudad de San José es una ciudad que nunca fue planificada a futuro. Es una ciudad como que la misma cantidad de gente y carros y gente entrando y gente saliendo de la ciudad, a ciertas horas como que la ciudad colapsa.
Entonces, digamos, a veces la ciudad se detiene porque ustedes ven que hay una presa desde que empieza desde el río Alcariare y tal vez es por un choque que está en el Hospital México, ¿verdad? Como un choque tan lejos provoca un caos en una ciudad tan pequeña y es precisamente porque la ciudad de San José nunca se planificó a futuro, nunca se pensó, bueno, ¿qué va a pasar en San José cuando seamos muchísimos más, seamos muchos más carros y mucho más gente transitando? Eso no se planificó, entonces la ciudad en este momento colapsa, ¿verdad? Entonces, se comenzó a crecer la ciudad, sí, pero nunca se previó a futuro. Comenzó a crecer la burocracia, comenzó a crecer la pobreza, comenzó a crecer los problemas sociales. Entonces, los escritores de esta generación que vamos a ver, pues de alguna manera comenzaron a reflejar todas estas cosas en las obras que ellos van a producir. En las obras se revela, digamos, el malestar que siente la gente por la desigualdad económica, porque la brecha entre ricos y pobres comienza a hacerse más grande. Entonces era más evidente esas diferencias sociales entre ricos y pobres. Entonces eso lo criticaron los escritores. También los escritores comienzan a criticar la corrupción que se estaba dando tanto en el sector público como en el sector privado. Y por eso es que la narrativa de este periodo, dice ahí, elabora en este contexto que les estoy explicando, ¿verdad? Este contexto de crecimiento de la ciudad, de corrupción, de deuda, de pobreza. Entonces, es ahí donde la literatura comienza a crear sus principales argumentos, sus principales personajes y sus problemáticas, reflejando obviamente todos los problemas sociales que se comenzaban a vivir en la ciudad de San José. Entonces surge una generación de escritores, que vamos a ver dos nada más, y son las dos últimas que vemos, que se llamó la generación de lo urbano en Costa Rica. A esta generación del urbano también algunos escritores lo llamaron la generación del desencanto, la pueden encontrar con esos dos nombres, pero es más común hablar de la generación del urbano en Costa Rica. ¿Qué fue lo que caracterizó a esta generación del urbano? Bueno, primero que los escritores tratan de reflejar en las obras la subjetividad y las asociaciones inconscientes de los personajes. Obviamente, pongámonos a pensar, si me van a presentar al personaje de la ciudad, entonces me presentan ese personaje de la ciudad que está envuelto en un montón de problemas, como les mencionaba antes, problemas económicos, problemas de drogas, problemas de vandalismo, de alcoholismo, de prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, los textos reflejan a personajes que están viviendo en un entorno conflictivo, que es el entorno urbano. Entonces, me van a presentar todos los problemas que los personajes que viven dentro de ese entorno pues tienen, ¿verdad? Aparece un nuevo tema literario que es el tema del urbano, ¿verdad? Por eso se llama la generación del urbano en Costa Rica, porque los escritores de esta generación se concentraron en presentar casi que todas las obras ocurren dentro de la ciudad. Y cuando hablamos de la ciudad, estamos hablando de la ciudad de San José, que para 1950 era así, digamos, como una de las ciudades que mejor estaban constituidas aquí en Costa Rica. Los demás eran como pueblitos todavía, pero no eran tan grandes ni nada como la ciudad de San José. La ciudad de San José comenzó a crecer y a tener edificios y todo, entonces por eso los escritores se concentraron en presentar los problemas del entorno urbano, llámese la ciudad de San José, que tengamos eso claro, ¿verdad? Que todas las obras nos van a presentar, tienen como espacio principal la ciudad de San José. Luego, los escritores, si los escritores de las generaciones pasadas, los escritores del repertorio americano y los escritores de la generación del 40 y 50 hacían crítica al poder, al gobierno, los escritores de esta generación del urbano son todavía más críticos con las estructuras de poder. Antes, digamos, había ciertas figuras dentro del pueblo como que eran muy reconocidas y como que la gente no se atrevía a criticarlas. Digamos, en una época como la época del moto, que fue la época de la generación del urbano, o inclusive en la época de la generación del 40 y 50. Como que en los pueblos había ciertas figuras de autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. ¿Cuáles eran esas figuras de autoridad? El maestro. El maestro en los pueblos antes era así como ser maestro era lo máximo, ¿verdad? Lo que dijera el maestro era una santa palabra. Entonces, el maestro se le tenía mucho respeto. Al político se le tenía mucho respeto, al sacerdote se le tenía mucho respeto. Pero con esta generación del urbano ya como que estas figuras de autoridad comienzan a ser cuestionables.
Y todavía a la fecha de hoy vemos que lo que a veces dice un maestro, pues ya no cuenta para nada, ¿verdad? Antes era como una santa palabra y si el maestro le decía a los papás tal cosa, pues los papás llegaban, ¿verdad? Y castigaban al chiquito y todo porque el maestro dijo tal cosa, ¿verdad? Y ellos tenían que hacer lo que dijera el maestro. Ahora ya no. Ahora la generación del urbano comienza a cuestionar estas figuras de poder. Después, los textos se tienden a enfocar más en el tema de la identidad, sí, o sea, vamos a tener igual como las otras generaciones obras que nos van a hablar de la identidad, pero ya es una identidad que se va a analizar a partir de los conflictos subjetivos que viven los personajes dentro del entorno urbano. Entonces, es un tipo de identidad que nos van a presentar estas obras, pero más conflictiva, o sea, la identidad va a ser vista como más conflictiva porque nos presentan todos los problemas que tienen los personajes dentro de un entorno urbano. Como les digo, problemas económicos, problemas sociales, problemas religiosos, problemas existenciales, problemas de todo tipo, ¿verdad? Entonces la identidad aquí se nos presenta como un modelo de identidad más conflictiva, ¿verdad? Luego, se ponen en escena nuevas problemáticas que no se nos presentaban en el siglo pasado, ¿verdad? Obviamente, porque ya tienen que ver con este siglo. Aparecen nuevos espacios, que ahora los vamos a ver. ¿Cuáles son esos nuevos espacios? Bueno, el mundo de la calle, el mundo del AMPA, el mundo de las cárceles, de los prostíbulos. Aparecen nuevos sujetos, o sea, nuevos personajes que antes nunca habían sido desarrollados en la literatura costarricense. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es que antes no aparecía una prostituta? Por ejemplo, en una obra, sí. Recuerden Joaquín García Monge en la obra Hijas del Campo que yo les mencionaba que ese escritor tocó el tema de la prostitución en el año 1900. Lo que pasa es que ahora la diferencia es que la prostituta, el alcohólico, el borracho, el demente, el que está en una cárcel o el que está metido en un asilo, esos personajes pasan a ser el personaje principal de la obra. Me explico, esa es la diferencia. Como que ahora vamos a tener obras en las cuales la prostituta o las prostitutas son los personajes principales de esa obra literaria. Antes no. Antes se mencionaban, ¿verdad? Por ahí, pero como que fueran ellas los personajes centrales de las obras, no. Ahora sí, ¿verdad? Ahora estos personajes van a ocupar papeles principales. Aparece también, dice, la formación de una clase media. ¿Por qué? Porque antes, digamos, se hablaba básicamente de dos clases sociales en Costa Rica, la clase pobre y la clase rica, nada más que eran la clase pobre y la clase oligárquica, ¿verdad? La clase rica. Pero ya a partir de 1950 ya comienza una nueva clase social que es la clase media en Costa Rica. Entonces, los escritores tratan de presentar los conflictos y la forma de apropiarse de la identidad de esa clase media. Y después, algo significativo que pasa es que recuerden que el modelo cultural que nosotros teníamos en el siglo pasado con los otros escritores, que eso fue lo propusieron los escritores de la generación del Olimpo, fue adoptar como modelo cultural a Europa, principalmente a Francia. Pero ahora en la generación del urbano se adopta otro modelo cultural. En Costa Rica dejamos de copiar a Europa, dejamos de imitar a Europa y comenzamos a copiar a tener como modelo cultural a la cultura estadounidense. Y hasta la fecha yo creo que todavía sigue siendo Estados Unidos el modelo cultural que nosotros tenemos. El problema de la cultura estadounidense, nos dice el autor, es que la cultura estadounidense está muy ligada a valores de consumo. O sea, la sociedad estadounidense es muy consumista. Digamos, ustedes lo ven, que a veces en las noticias dicen que mañana va a salir el iPhone, inventemos el iPhone 15, y la gente en Estados Unidos empieza a hacer filas desde la noche anterior y duermen ahí en la tienda, ¿verdad? Porque la intención es tienen que tener ese aparato que va a salir y ellos tienen que ser los primeros en tener ese aparato y aquella cosa. En Costa Rica estamos cayendo ya en esto. Ustedes los ven que antes cosas como el Viernes Negro, que antes no se veía y ahora sí lo estamos viendo, ¿verdad? Que la gente se pone como loca a comprar porque estamos copiando, hemos copiado ese modelo cultural de la cultura estadounidense del consumo y nos hemos vuelto una sociedad demasiado consumista. Esto también lo reflejan los escritores en algunas de las obras. Acuérdense, Única mirando al mar, que Única mirando al mar hace una crítica a este consumismo de la sociedad costarricense. Bueno, representantes de la generación del urbano. Aquí tenemos algunos de ellos. Alberto Cañas, Carmen Naranjo la vamos a ver
sobre todo en el capítulo 4, porque vamos a estudiar una obra de ella que se llama ¿Qué le vamos a hacer? Un ensayo, pero Carmen Naranjo es de esta generación del urbano. Vamos a tener a Julieta Pinto. Julieta Pinto no es muy leída aquí en Costa Rica, pero sí ha sido una escritora muy prolífica. Tiene muchas obras, lástima que no sea tan leída. Entonces, si ustedes leen a Julieta Pinto toca en las obras problemas como la delincuencia, como el vandalismo en San José, como problemas sociales como drogas, alcohol y ese tipo de cosas. José León Sánchez, acuérdense de este señor, José León Sánchez toca el tema de las cárceles en Costa Rica. Él fue el que escribió la obra que tal vez ustedes la hayan oído mencionar, que se llama La isla de los hombres solos. En esa obra, digamos, se habla de las cárceles en Costa Rica, la isla de San Lucas, ¿verdad? Cuando la cárcel principal aquí en Costa Rica, ahora es la Reforma, yo creo, antes en esa época era San Lucas, entonces a todos los presos delincuentes los mandaban para allá. Entonces este señor José León Sánchez nos revela todas las problemáticas que vivían los presos dentro de la isla de San Lucas. Rima de Balbona, que toca el tema de la mujer, la desigualdad de la mujer, fue una feminista. Rima de Balbona. Samuel Robinsky. Virgilio Mora es el autor de Cachaza, que se supone que ustedes leyeron Cachaza para esta clase. Queens Duncan, que Queens Duncan toca el tema de el afro-caribeño en Costa Rica, de la cultura negra. Entonces él introduce y le da mucha importancia a esa cultura en Costa Rica. Alfonso Chase, que vamos a leer un texto de Alfonso Chase que se llama Recuerda Cosas Nuevas, y Fernando Durán Allanelli. Y esos son algunos de los representantes de la generación del urbano en Costa Rica. Bueno, vamos a ver un poquitito qué es lo que caracteriza al espacio urbano, porque me interesa como que ustedes tengan presente cuáles son las características principales del espacio urbano. La ciudad aparece como un nuevo tema literario, ¿verdad? Recuerden que ese nuevo tema literario se introdujo a partir de 1950, por ahí, a finales, 1960, ¿verdad? Se introdujo ese tema. Y entonces nos va a presentar, las obras nos presentan no solo a la ciudad, sino también todos los problemas sociales que se viven dentro de la ciudad. Normalmente la ciudad, dentro de los escritores de la generación del urbano, la ciudad la ven como un espacio de conflictos. O sea, es un espacio que siempre se manifiesta heterogéneo. ¿Por qué? Porque en la ciudad podemos encontrar desde el alto ejecutivo que va a trabajar hasta el delincuente que anda robando o el indigente que anda pidiendo en las calles. Entonces vamos a tener una ciudad heterogénea, llena de contrastes. En la ciudad vamos a encontrar las grandes urbanizaciones, los grandes edificios, pero también tenemos tuburios y círculos de pobreza. Tenemos zonas conflictivas en la ciudad, que sin que se me ofenda a nadie, que espero no haya, pero digamos a veces hay ciertas zonas de San José que ustedes saben que son conflictivas, no sé, llámese, ¿cuál podría ser una zona conflictiva? Digamos la León 13, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Y si hay alguien de la León 13 que me disculpe, ¿verdad? Pero son a veces ciertas zonas donde uno oye que en esas zonas que hay mucha, a veces armas y pasan enfrentamientos armados y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces se ve como una ciudad de contrastes, ¿verdad? Y también la ciudad ha sido vista como un laberinto, porque aquí a veces se dan un montón de conflictos como que tienden a perder a los personajes, como que los personajes dentro de la ciudad se tienden a perder. La ciudad se ve como caótica, es un espacio conflictivo, es un espacio heterogéneo, pero también es un espacio caótico, como que de alguna manera pareciera que a veces la ciudad fue hecha como para perder al que se encuentra en ella. Y ustedes véanlo, estar en San José, por ejemplo, un viernes a las 5 de la tarde, es una cosa terrible, ¿verdad? Los buses, los carros, la gente entrando y saliendo, el montón de, ojalá haya un choque y se arme una presa, ojalá llueva y se salgan las aguas de las alcantarillas y se inunde y aquella cosa y aquellas presas, entonces la ciudad se vuelve caótico, ¿verdad? Entonces es un espacio hostil, es un espacio conflictivo. Por eso es que muchos escritores lo presentan como un espacio, como si fuera un laberinto, porque aquí se dan muchos conflictos. Se introdujo a partir de 1960 y los textos revelan las problemáticas y los síntomas de marginalidad que se viven dentro de este entorno. Entonces, obviamente, los escritores de la generación del urbano nos van a presentar, bueno, la característica principal de estos escritores es que tienen como espacio principal el espacio urbano.
Y después nos presentan el espacio urbano como un espacio conflictivo, como un espacio lleno de problemas, como un espacio hostil, como un espacio caótico, cuya característica principal es la indiferencia. Ustedes ven que la gente en la ciudad a veces se vuelve indiferente. La gente ya no le importan los problemas de los demás, como que nadie está por lo demás. La gente está por ellos y nada más. Una vez habían hecho un experimento, no me acuerdo cuál ciudad, donde ponían a una persona mayor a caerse. Mira, el experimento era simplemente un señor mayor que de repente va caminando por la calle y como que hace que se descompone y se cae. Entonces, la idea del experimento era ver cuál es la reacción de la gente. Y lo curioso del experimento es ver cómo en la ciudad la gran mayoría de personas que pasaban a la par de este señor que se había caído, una gran mayoría lo que hacía era dar la vuelta y literalmente se brincaban y pasaban por encima del señor. ¿Por qué? Porque en la ciudad la gente se vuelve indiferente. O sea, si me detengo a ver al señor, llego tarde al trabajo, me deja el bus, llego tarde a la universidad. También si me quedo ahí viendo, puede ser que me roben, que me asalten, ¿verdad? Porque todo eso pasa en la ciudad. Entonces, eso ha hecho como que la gente viva más en su mundo, ¿verdad? Me dedico a lo mío y no me detengo a ver qué le pasa a los demás. La gente en la ciudad se vuelve más indiferente, más, no sé si hostil es la palabra, pero sí más encerrada en su mundo. Entonces podemos vivir en una ciudad y tener años de vivir en una casa y tal vez no conocemos cómo se llama el vecino del frente porque nunca estamos en la casa o porque no me interesa o porque la ciudad nos ha vuelto así, nos ha hecho ser indiferentes. Es un medio que de alguna manera ejerce una gran presión, ¿verdad? Quienes no logran adaptarse a ese entorno, entonces muchas veces terminan en la exclusión y en la marginalidad. Dentro de la ciudad vamos a ver cómo aquí es donde más hay eh, grupos marginales, personajes marginales. Y no es que en otras partes no haya, no, ¿verdad? Sí hay. Lo que pasa es que en la ciudad es como más evidente, ¿de acuerdo? Bueno, dice ahí que el entorno urbano, aquí lo voy a pasar todo porque es el título para el final, que el entorno urbano se va transformando por la aparición de fenómenos sociales como los siguientes. Primero, el surgimiento de la burocracia. Cuando aparece el entorno urbano como tema literario, también se comenzó a tocar el tema de la burocracia nacional. Y también se comenzó a tocar el tema de la clase media, de la visión de mundo de la clase media. En ese sentido, Carmen Naranjo fue una de las escritoras más destacadas porque de alguna manera las obras de Carmen Naranjo revelan el conflicto, los problemas, las situaciones que viven personajes de clase media en Costa Rica. Antes esos personajes pues no se habían presentado. ¿Por qué? Porque no había clase media en Costa Rica. Como les decía, había la clase alta, la clase rica, la clase oligarca y la clase pobre. Pero como que una clase media no, ¿verdad? Entonces con las obras de Carmen Naranjo se comienza a presentar este tipo de personajes con todos los problemas que tienen. Luego también en el espacio urbano se presentan discursos asociados a la marginalidad urbana y étnica de nuestro país. Entonces, los textos no solo nos presentan al espacio urbano, sino que también nos van a presentar a ciertos grupos que se encuentran marginados dentro de ese espacio urbano. Y nos presentan, digamos, el mundo, pequeños microespacios que tienen que ver, digamos, con el mundo del AMPA, con el mundo de la calle, con los salones de baile, con las cantinas, con las cárceles, con los prostíbulos. Por eso es que muchas obras incluyen a grupos que antes pues no había, bueno, no ni siquiera existían. Hay una obra de Carmen Naranjo que incluye unos grupos, bueno, un grupo de chiquillos que se llamaban los chapulines. Yo no sé si ustedes en algún momento escucharon hablar de los chapulines, que los chapulines fue como muy propio de la ciudad de San José, que era que eran estos chiquillos que asaltaban en grupo. Entonces usted iba caminando por la calle y usted dirá, ay, pero es un chiquillo, sí, ¿verdad? Pero se le tiraban a usted encima como 10 o 15 chiquillos y lo asaltaban y le quitaban todo lo que usted andaba y entonces a esos chiquillos se les llamaron los chapulines. En una época como que estuvieron muy de moda, ¿verdad? Y todo el mundo hablaba de los chapulines y aquella cosa. Y Carmen Naranjo, en una de sus obras, incluye a los chapulines como personajes principales de la obra que ella escribió. Entonces, de alguna manera, como que se incluye el espacio urbano con los problemas del espacio urbano y con los personajes propios del espacio urbano, ¿de acuerdo? Y también dice ahí el autor que se incluyen pequeños microespacios, como las cantinas, ¿verdad? Hay obras, de hecho, uno de los cuentos que ustedes tenían que leer para hoy ocurren dentro de una cantina o dentro de un salón de baile, ¿verdad? Caballo Blanco Inque.
que ocurría dentro de un salón de baile. Hay una obra que ustedes van a leer que ocurre dentro de un manicomio, ¿verdad? Que es Cachaza, ¿verdad? Y vamos a tener varios microespacios. Bueno, dice ahí identidades y espacios sociourbanos en la literatura costarricense. Esto también es otra característica del entorno urbano, que no solo se incluyeron estos espacios, sino que también se utilizan los acentos, los lenguajes propios del entorno marginal. Obviamente, digamos, si aquí en una obra como Julieta Pinto, por ejemplo, Julieta Pinto en esta obra A la vuelta de la esquina incluye a los delincuentes. La obra trata de chiquitos que son delincuentes en San José, bueno, muchachos que son delincuentes en San José. Entonces, obviamente, ella trata de incluir estos personajes que llamamos personajes marginales, porque la sociedad los rechaza, y ella también usa el lenguaje propio de esos personajes. Entonces, podemos encontrar ahí palabras como muy propias de ese grupo social. Entonces, no solo era incluir al entorno marginal, sino también incluir el lenguaje prototípico de ese entorno marginal. Con todas sus palabrotas, con todos sus dichos propios, ¿verdad? Entonces aquí aparecen los personajes hablando de Mae. Bueno, ahora el Mae no solo es del lenguaje marginal, pero como que en una época parecía que sí lo era. Y entonces ella pone a los personajes marginales que ella incluye en esa obra a hablar como personajes marginales. Bueno, no tendría sentido que ella incluyera personajes marginales y que los personajes marginales hablen como licenciados, ¿verdad? Entonces ahí la obra no sería creíble. De alguna manera era usar este personaje marginal y usar también el lenguaje propio de ese grupo. Después se incluyó en la generación del urbano, se incluyó mucho a la otredad afrocostarricense. Recuerden que la cultura caribeña, la cultura limonense había sido excluida del proyecto de identidad. Entonces, como que de alguna manera, a partir de los años 60, con un escritor que se llama Quince Duncan, este señor Quince Duncan fue el que de alguna manera trató de impulsar la cultura limonense, ¿verdad? La cultura caribeña en Costa Rica. Entonces comenzaron a aparecer textos, ¿verdad? Y ya comenzó a darse la importancia y a incluir estos textos dentro de que formaban parte de nuestra identidad. Entonces, por decirles algo, esta generación del urbano incluye este tipo de espacios como los tuburios, como los personajes que llamamos personajes marginales, que son los que viven. Bueno, un personaje marginal no necesariamente es el que vive en un tuburio, pero digamos el personaje marginal es muchas veces ese personaje que es excluido de la sociedad. ¿Por qué? Porque es un delincuente, porque es un vendedor de droga. Entonces, normalmente a estos personajes la sociedad los llega a excluir. Por eso se les llama personajes marginales. El personaje marginal es la prostituta, es el delincuente, es el borracho, es el que está pidiendo en una calle, ¿verdad? Es el que está abandonado o el que fue abandonado en un asilo, en un hospital psiquiátrico porque su familia no lo quiere, ¿verdad? Entonces, ahí mencionamos estos personajes marginales son muy propios y fueron incluidos dentro de la generación del urbano en Costa Rica. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Aquí termino con la generación del urbano. No sé si más o menos les queda claro qué es la generación del urbano y cuáles son las características principales. Sí, ¿me están entendiendo? Espero que sí. Ahí me oyen. Sí, profe, hasta el momento todo claro. Ok, qué susto. Yo pensé que me desconecté y que nadie estaba. Bueno, y ahora por último vamos a ver una última generación que se llama la generación de la literatura contemporánea, que en realidad es muy parecida a la generación del urbano. La generación del urbano sería más o menos de los años 60 hasta los años 80, por mencionar fechas. Y la generación o los escritores de la literatura contemporánea sería del 80 hasta el año 90, 2000, por ahí. O sea, las últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI, ¿verdad? Más o menos como para situarnos un poquitito. Dice ahí que la narrativa contemporánea se refiere al conjunto de textos inscritos dentro de las dos últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, los primeros años del siglo XXI. Aquí se dieron
que ya sería a partir de 1980 en adelante, se dieron algunos acontecimientos internacionales importantes, que era lo que estaba pasando en el mundo en este momento. Bueno, la caída del muro de Berlín, eso fue como en el 80 y algo, me parece, ¿verdad? Cuando se cae el muro de Berlín, ese muro que dividía las dos Alemanias, al final lo botaron, inclusive mandaron hay un pedazo del muro de Berlín que está aquí en Costa Rica. La ruptura del socialismo soviético, cuando se rompe que Rusia era un socialismo muy consolidado y de alguna manera Rusia se dividió y se acabó el socialismo en Rusia. Eso fue un acontecimiento bastante importante, ¿verdad? A principios de, por ahí de los años 80. El advenimiento de tensiones entre Estados Unidos y los países árabes, ahí la guerra del Golfo, el conflicto armado centroamericano y la globalización y la llamada era de la información. Estos son algunos de los acontecimientos que se dieron en el mundo a partir de 1980 que de alguna manera también van a influir en los escritores de esta época. Entonces, los escritores dicen que van a utilizar estrategias narrativas complejas. Aquí la literatura va a ser un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque ellos tratan de incluir como estrategias narrativas novedosas. Dice que se comienza a cuestionar el impacto que ha tenido la globalización en la sociedad costarricense y se comienza a ver la emergencia que han tenido otras actividades urbanas vinculadas con los procesos sociales que va a experimentar el país. ¿Cuáles fueron las temáticas de la narrativa contemporánea? Bueno, primero, la temática ambiental y el discurso de género. Ustedes ven que de unos años para acá es que la sociedad costarricense comenzó a tocar un poquito el tema ambiental. Antes, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, hace años, pero a uno no le decían nada, ni le hablaban en la escuela a uno nada de reciclaje, ni de nada, ¿verdad? Como que eso parecía que no existía. Más bien a uno le decía la maestra que el agua era un recurso inagotable, que nunca se iba a agotar y que agua siempre iba. Ahora más bien es todo lo contrario, o sea, como que de alguna manera la temática ambiental comenzó a tomar importancia de unos años para acá. El discurso literario comienza a incluir la temática ambiental como uno de sus temas fundamentales en las obras. Entonces, muchos escritores de esta narrativa contemporánea critican, cuestionan la explotación que se da de los recursos naturales aquí en Costa Rica. Y también se comenzó a hablar de este discurso que se llama discurso de género. Entonces aparecen discursos feministas. Por ejemplo, Ana Cristina Rossi, no sé si han escuchado esta novela que se llama La Loca de Gandoca, de Ana Cristina Rossi. En La Loca de Gandoca, esta señora habla de la explotación que se da en los recursos naturales de Costa Rica. Una Costa Rica que toda la vida se ha presentado ante el mundo como un paraíso ecológico y un paraíso que tiene un montón de especies tropicales y bosques y reservas y aquella cosa, y llegan a Cristina Rossi y presentan La Loca de Gandoca, donde nos deja más bien por el suelo, donde hace ver toda la corrupción, toda la contaminación que se da en Costa Rica, como alguien que tiene plata y quiere hacer un hotel en un bosque, va y paga y compra el gobierno y compra los permisos y de repente construye el hotel, ¿verdad? Y al diablo con todo, ¿verdad? Ahí botan los bosques, cortan los árboles y a nadie le importa, porque muchas veces prevalece el dinero que conservar los recursos. Y también el discurso de género, ¿verdad? Que ustedes ven que ahorita está muy de moda. Después, esta narrativa contemporánea, los escritores de la narrativa contemporánea continúan tocando el tema del espacio urbano. Entonces se sigue mencionando el espacio urbano, se siguen presentando en las obras los personajes marginales y se presentan los lenguajes de ese entorno marginal. Dice ahí también que los escritores, sobre todo los escritores de los últimos años, hacen mucha crítica al gobierno, hacen mucha crítica a las estructuras del poder, a la iglesia, a todas las instituciones del Estado. Entonces ellos para hacer esa crítica utilizan recursos como la parodia, la burla, la ironía, el sarcasmo y el humor. Muchas veces cuando se quiere hacer crítica de algo, lo que hacen los escritores es burlarse precisamente de ese algo. Me explico, o sea, cuando yo quiero hacer crítica de algo, si quiero ser si quiero ser muy crítico, de alguna manera puedo utilizar el humor, la burla y el sarcasmo como para hacer crítica de todas estas situaciones que yo quiero exponer.
Por ejemplo, aquí tenemos este escritor que se llama Rodolfo Arias, que él crea una obra, escribe una obra que se llama El Emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios. Como aquí en esa obra se hace una crítica a la sociedad costarricense, pero esa crítica se da a través de la burla y a través del humor y a través del sarcasmo, ¿verdad? Son recursos como muy utilizados por parte de estos escritores. El mismo Fernando Contreras. Fernando Contreras fue el que escribió una obra que tal vez ustedes conocen, que se llama Única Mirando al Mar, que se lee en el colegio. Pero hay otras obras de él en donde utiliza mucho la burla y el humor y el sarcasmo y la parodia, como por ejemplo la novela Los Peor, ¿verdad? Que la novela Los Peor nos presenta el tema de la prostitución en San José, pero como él a través de la burla hace una crítica a todas las instituciones sociales, ¿verdad? Como muchas veces nosotros, por ejemplo, cuestionábamos a una mujer que se dedica a la prostitución, pero no sabemos en realidad qué es lo que hay de fondo, ¿verdad? O sea, qué fue lo que llevó a esta persona, llámese mujer o hombre, porque ahora también hay hombres que se dedican a la prostitución. Bueno, yo creo que toda la vida han habido, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora es como más evidente. Pero resulta que este señor en la novela Los Peor nos presenta también un poco como la parte humana, de cómo la gente muchas veces critica a este grupo de personas por dedicarse a ese trabajo y no ve lo que hay de fondo, qué fue lo que llevó a una muchachita a tener que dedicarse a la prostitución. A veces la situación económica que ellas viven es la que las empuja a vivir en una situación así difícil. Entonces, es también como para presentar esa parte humana. Luego, otra temática de la narrativa contemporánea fue la desmitificación del pasado. ¿Por qué? Porque de alguna manera antes había ciertas fechas como que a uno en la escuela, por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Hablo de mi caso, a uno en la escuela cuando tenía que celebrar el 12 de octubre, era una fecha que se celebraba como de una forma muy diferente a como se celebra ahora. A uno le presentaban la figura de Cristóbal Colón y de la reina Isabel y de los españoles que llegaron a América casi que como unos superhéroes que llegaron a a conquistar todos estos pueblos americanos y entonces lo veíamos como el gran salvador, a Cristóbal Colón que trajo el cristianismo a América y que trajo la cultura española y todo ese asunto. De unos años para acá, como que más bien se da una desmitificación de ese discurso y nos hacen ver la otra cara de la historia, donde nos hacen ver, digamos, que la conquista española, por eso les presenté aquí esta imagen de Tenochtitlán, ¿verdad? Que este señor José León Sánchez escribe Tenochtitlán y en Tenochtitlán más bien nos presenta toda la destrucción, o sea que cuando lee una obra como Tenochtitlán, uno dice, Dios mío, los españoles hicieron desastres, ¿verdad? Aquí en América Latina. Bueno, no solo en México, sino en toda América Latina, donde saquearon, donde violaron, donde mataron niños, mujeres, hombres, ancianos. Ellos en su afán de riqueza y en su afán de poder destruyeron templos, llegar y destruir una civilización que ellos consideraban atrasada, que ellos consideraban inferior, y llegan y la matan y la queman y la saquean en nombre de la religión cristiana. Entonces, de alguna manera, de unos años para acá, más bien como que la celebración del 12 de octubre ya no se ve como un acontecimiento tan importante ni tan memorable, sino que más bien se rompe con ese mito. Entonces aquí José León Sánchez, a pesar de que es un escritor costarricense, este es el de la Isla de los Hombres Solos, él escribe la novela Tenochtitlán, que nos habla de la conquista de México. Tatiana Lobo también escribe esta Asalto al Paraíso, que también habla un poco de la conquista de Costa Rica y cómo los indios se enfrentaron a los españoles, o sea, es otra forma de ver el asunto. Después, otra temática fue la nostalgia, el relato testimonial, como que de alguna manera los discursos, ¿verdad? Las obras de este periodo nos revelan todas las problemas que vive la generación de este periodo, problemas existenciales, problemas de comunicación, problemas de pareja, problemas de los matrimonios, ¿verdad? Cómo ahora la gente vive más acompañada, digámoslo así, pero también vive más sola, cómo tenemos acceso a la tecnología y podemos conectarnos con alguien que está en China en este momento, yo puedo hablar sin ningún problema, pero cómo también se hace una crítica a cómo la gente vive más sola, más encerrada en sí misma, ¿verdad? Cómo los muchachos ahora tienen 100, 200, 300 amigos en el Facebook, pero tal vez en la vida real de carne y hueso, ¿cuántos amigos tendrá ese adolescente, verdad? Tal vez no tiene ninguno,
o tal vez tiene uno o dos, ¿verdad? Entonces, como que de alguna manera los relatos nos presentan esta otra realidad. Y también algo muy característica de la narrativa contemporánea fue que los escritores comenzaron a experimentar mucho con literatura. Entonces, digamos, la literatura de este periodo tiende a transgredir lo que se llaman las normas gramaticales. Entonces, por ejemplo, se rompe con el tiempo, se rompe con el espacio de la narración. Hay una fragmentación del tiempo narrativo. Entonces, por ejemplo, ustedes leen una novela como María la Noche de Ana Cristina Rossi. Entonces, ella está hablando de su presente y de su pasado, pero usted está leyendo un párrafo y ella está en el presente, está viviendo en Limón. Y pasa al párrafo siguiente y ya me está hablando del pasado, de cuando ella era una adolescente o cuando vivía en París. Entonces, uno como que se pierde en el momento, ¿verdad? Porque la autora se va al pasado y vuelve al presente y, ¿verdad? Y aquella cosa. Y también hay un cambio en el tiempo, perdón, hay una fragmentación en el tiempo y hay una fragmentación en el espacio. Ella está en Limón y está en París. Entonces, en un momento, cuando ustedes vieron ya la escritora está en París, uno dice, ¿en qué momento esta mujer me está hablando de París y estaba hablando de Limón, verdad? Y es precisamente por eso, porque ahí se rompe el hilo narrativo, se rompe el espacio, como que ya las obras no ocurren en un único espacio. Y también hay presencia de varios tipos de narradores, ya no hay un único narrador como en las novelas del siglo pasado, sino que aquí más bien como que los escritores nos presentan varias mezclas de narradores. Si ustedes leyeron Cachaza, por ejemplo, se dieron cuenta de que a veces en Cachaza el que está narrando la obra es un narrador protagonista, es el personaje, es Cachaza, pero después hay un narrador omnisciente, después hay un narrador testigo. Entonces como que la novela cambia de un narrador al otro y no hay un tipo de narrador en toda la novela, sino una mezcla de narradores. Entonces eso a veces se hace con la intención de ver la realidad, ¿verdad? De que la realidad es heterogénea, de que la realidad es fragmentada. Lo que nosotros tenemos es una realidad fragmentada. Entonces es interesante, digamos, ver la novela desde diferentes perspectivas. No sé si leyeron, por ejemplo, antes se leía en el colegio esta novela Viaje al Reino del Deseo, donde es muy común ver eso, que hay una mezcla de narradores, que hay una mezcla de historias, que hay una mezcla de espacios, y a veces uno como lector como que se pierde en todo este montón de cosas que nos presenta el texto. Bueno, otra temática de la narrativa contemporánea, las relaciones de género, de pareja, la comunicación y la soledad. Lo que les decía antes, ¿verdad? Que vivimos en un mundo lleno de avance tecnológico, pero donde muchas veces la gente se siente cada vez más sola, se siente cada vez más aislada muchas veces, donde la gente vive más encerrada en su mundo, prefiere estar hablando con un teléfono, con una computadora, antes que mantener una conversación de tú a tú con otra persona, de cara a cara con otra persona. Y es algo que ahora lo vemos muy común, ¿verdad? Porque en una mesa donde estamos reunidos, un grupo de amigos, si hay 5 amigos, 4 de los 5 amigos están mandándole mensajes a alguien que no está. O sea, porque uno a veces dice, ¿por qué no hablan con la gente que está presente? Ah, no, tenemos que, es como una necesidad de estar con el teléfono, de estar mandándole mensajes al que no está, o de andar contándole o publicando lo que vamos a comer y todo. Entonces, como que de alguna manera eso nos ha hecho que la gente cada vez haya menos, ¿verdad? No más bien más, sino menos comunicación entre las personas. Que haya más bien una fragmentación de los lazos familiares, de los lazos sociales. Y después la narrativa contemporánea incluye dentro de sus obras mucho el tema de la diversidad sexual. Ustedes ven, de unos años para acá es muy común observar tanto en películas, no solo en literatura, sino que en películas, en series, nunca falta el personaje gay, como que de alguna manera la cultura, la diversidad sexual, la cultura homoerótica ha sido incluida dentro de las letras y dentro de las artes, no solo literarias, sino también cinematográficas, etc. Entonces ahora, digamos, se toca y se habla más abiertamente del tema de la diversidad sexual de una forma como más abierta, lo que antes era impensable. Entonces podemos encontrar estas obras, por ejemplo, las obras de Uriel Quesada y Ricardo Chávez, donde hablan abiertamente del tema de la homosexualidad, de la literatura homoerótica. Ricardo Chávez tiene una obra que se llama Paisajes con... yo creo sí, es Ricardo Chávez, que tiene una obra que se llama Paisajes con tumbas pintadas de rosa, donde nos habla en Costa Rica de cuándo se dieron los primeros casos de SIDA aquí en nuestro país, por ahí del año 83, 85, no sé qué. Entonces, toda la problemática que eso generó, y no solo la problemática, sino también la
el rechazo de la sociedad hacia la persona que tuviera SIDA, ¿verdad? Era visto así como un estigma. Bueno, yo creo que todavía lo vemos como un estigma. Lo que pasa es que en esa época el estigma era mucho mayor. La gente era de alguna manera apartada, casi como los leprosos en la época de Jesucristo, donde los apartaban y los mandaban a vivir fuera porque nadie quería relacionarse con una persona que tuviera SIDA. Entonces nos presenta este mundo, este conflicto de las identidades diferentes a la heterosexual. Bueno, representantes de la generación de la literatura contemporánea, Ana Cristina Rossi. Esta es una escritora, si tienen la oportunidad de leer obras de Ana Cristina Rossi, tiene muchas, Limón Blues, Limón Reggae, Ana Cristina Rossi, La loca de Galdoca que les mencionaba antes, hay un libro de ella que se llama Situaciones Conyugales, ella es una escritora bastante prolífica en las letras costarricenses, lástima que no sea así como tan leída. Luego, Rodolfo Arias, este no lo conozco mucho para ser sincero, Fernando Contreras, este es el de Única Mirando al Mar, el de Los Peor, el Desierto Azul, ¿verdad? Tiene obras, que todas las obras de él tienen que ver con el entorno urbano y forman parte también de esta literatura contemporánea. Rafael Ángel Herra, con esa obra que les mencionaba antes, que antes se leía en el colegio, Viaje al Reino de los Deseos. Tatiana Lobo escribió Asalto al Paraíso. Hay otra obra de Tatiana Lobo, Entre Dios y el Diablo, muy interesante, que si ustedes algún día tienen la oportunidad de leerla, es bonita. Uriel Quesada, este no es tan común. Ali Víquez, vamos a leer un cuento de Ali Víquez que está aquí en el capítulo 3. Dorelia Barahona también. Entonces, bueno, ahí tenemos varios escritores de esa generación. Y aquí termino, ¿verdad? Y esa es la generación de la literatura contemporánea. Vean que muchas de las características de los escritores de la generación de la literatura contemporánea, muchas de las características son iguales a los escritores de la generación del urbano. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos incluyen nuevas temáticas. Como les digo, por ejemplo, la temática ambiental es propia de la literatura contemporánea, porque comenzó a darse de unos años para acá. La misma temática homoerótica también es propia de la literatura. O sea, ya ellos incluyen como temáticas muy propias de esta época que estamos viviendo. Y por último, ya para terminar y ver un poquitito los textos, vamos a ver un poco lo del tema de la poesía. O sea, ¿qué tiene que ver o cómo se dio el desarrollo de la poesía en esta época? Bueno, dice que el desarrollo de la poesía puede verse como una tensión provocada por dos posiciones estéticas. O sea, de alguna manera la poesía nos va a presentar cuál es la visión que tiene el escritor con los cambios, con el momento histórico que está viviendo. Entonces, la poesía, aunque a veces pensamos que la poesía se enfoca en otras temáticas y en otras realidades, uno piensa en poesía como poemas de amor y poemas de desamor y de nostalgia y de todo ese tipo de cosas. No, también la poesía, el escritor que escribe poesía asume todos los cambios históricos y sociales que él está viviendo y de alguna manera los refleja en sus creaciones. Entonces, aquí en la poesía nosotros vamos a tener dos formas de presentar la poesía. Por eso hablamos de dos tipos en esta época. Hay una poesía que se llama poesía hermética o autorreferencial. Entonces, la poesía hermética o autorreferencial es cuando el autor, cuando el yo lírico, ese sujeto lírico que está presente en el poema, como que se concentra en presentar temas que tienen que ver con su subjetividad, con su mundo. Son temas ligados al ámbito de su conciencia interior, de su individualidad. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando el poema nos habla, el autor nos habla en el poema de las situaciones que él vive como ser humano, de sus conflictos personales, del desamor que él siente, de los problemas que él vive. Por eso hablamos de un tipo de poesía hermética o poesía autorreferencial, porque está centrada en el mismo autor, en el mismo escritor. O sea, el autor nos habla de sus experiencias como ser humano, sus experiencias como individuo, ¿verdad? Como hombre o como mujer dentro de la sociedad. Entonces, él nos presenta en su poesía cuáles son los conflictos que él vive, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de poesía hermética se caracteriza porque se nos presenta un sentimiento de crisis o vulnerabilidad del sujeto lírico en relación con el mundo moderno.
Hay predominancia de temas del absurdo, de la incomunicación, de la angustia existencial y las experiencias del inconsciente. Se afirma la temática erótica. Es muy común en este tipo de poesía hermética que los autores hablen muy abiertamente del tema del erotismo, de la sexualidad. Se explora mucho la sexualidad. Aquí dice exploración de la sexualidad y del tema femenino, del cuerpo femenino. Se habla muy abiertamente, ¿verdad? Sin ningún tapujo, sin ninguna restricción del tema de la sexualidad. También hay una ruptura con la poética tradicional, se rompe con la manera tradicional de escribir poesía, entonces ya a los escritores no les interesa tanto aspectos como la métrica, como la rima, como la forma del poema, no, sino que ellos escriben poesía casi que como les da la gana. Y después usan un lenguaje más cercano, como un lenguaje como más comprensible, como más cotidiano. Ya no es ese lenguaje tan elaborado ni aquellas palabras tan rimbombantes que usaban los escritores modernistas, que eran unas palabras que había que estar con el diccionario a la par porque uno no entendía nada del bendito poema, ¿verdad? Y costaba un poco entenderlos. Ahora la poesía autorreferencial, la poesía hermética, usa un lenguaje como más simple, como más cotidiano. Es un lenguaje más del uso diario. No era un lenguaje así como tan elaborado ni tan rimbombante como antes. Bueno, y después tenemos otra forma de poesía que se llama la poesía referencial. ¿Se acuerdan? Hay dos, poesía autorreferencial y la poesía referencial. Que la poesía referencial ya es cuando el autor no se concentra en sí mismo, no se concentra en presentar sus problemas, sus deseos, sus sentimientos, sino que más bien el autor asume una postura crítica ante el entorno que él está viviendo. Entonces aquí más bien el autor nos presenta problemáticas que tienen que ver con la pobreza, con la injusticia, con el abandono de los niños, con la problemática que viven, digamos, las mujeres abandonadas, ¿verdad? Entonces, es un tipo de poesía, digámoslo así, como más social, como más tratada de enfocar los problemas sociales que rodean al autor, al escritor. Entonces, aquí tenemos figuras como Jorge de Bravo, como Laureano Albán, Julieta Dobles, Carlos Francisco Montt. Uno de los que más destacó, si es que no se habla del más destacado de este tipo de poesía, fue Jorge de Bravo. Jorge de Bravo fundó una tipo de poesía que era pues, una poesía como más comunicativa, un lenguaje también muy comprensible para el lector, pero una posición, la poesía de él era una posición de crítica y de denuncia ante la injusticia social. Entonces Jorge de Bravo nos habla en los poemas de la pobreza, de los sectores pobres de la población, de los personajes explotados por la sociedad, ¿verdad? Entonces era un tipo de poesía como más social. Esta poesía referencial es la que se trata de enfocar en los problemas sociales que viven los personajes. La otra poesía, la poesía autorreferencial o la poesía hermética, son cuando los escritores se enfocan en sus problemas personales, no en los problemas de los demás, sino en sus problemas, sus propios problemas. Esta poesía no, esta poesía era presentar los problemas de los demás, los problemas sociales que está pasando el mundo, la sociedad en ese momento. ¿De acuerdo? Lástima que ahora no se lea Jorge de Bravo. A mí me parece que Jorge de Bravo debería de ser un escritor que obligatoriamente lo deberíamos de leer todos en el colegio, pero hay muy poco de Jorge de Bravo. Aparece solamente una poesía que se lee en 9º año y eso como para el gasto nada más, ¿verdad? Porque Jorge de Bravo pasa desapercibido, sin pena ni gloria, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, y es uno de los mejores escritores, de los mejores poetas que ha tenido las letras costarricenses en los últimos años, ¿verdad? Bueno. Y hasta aquí terminamos. Ya digamos con lo que es el capítulo. No sé si tienen alguna duda del capítulo. Más o menos el capítulo, para hacerles el resumen ejecutivo, nos va a hablar de dos generaciones, generación de lo urbano, la generación de la literatura contemporánea. Las características de uno y otro son muy parecidas. Recuerden que las obras de la generación del urbano son obras que tienen como escenario principal, como espacio principal al entorno urbano, a la ciudad de San José, y nos presentan todas las problemáticas que se dan dentro de una ciudad como la ciudad de San José, ¿verdad? Y la generación de la literatura contemporánea, pues son, digamos, las generaciones de estos últimos años para acá, del 80 para acá.
hasta el 90 o por ahí del 2000. Entonces, obviamente, ya esos escritores abordan temas de lo que estamos viviendo en este momento, como la violencia, como las relaciones de pareja, como la identidad homosexual, digamos, tocan el tema de la homosexualidad, tocan el tema de la contaminación ambiental, ¿verdad? Del discurso de género, el discurso feminista, ¿verdad? Entonces, los escritores se enfocan en presentar cuáles son los cambios y las transformaciones que ha vivido nuestro país en los últimos años. Hay muchas características que tienen ambas generaciones, que ambas generaciones las comparten. El hecho, digamos, de ser una literatura como más violenta, de presentarnos una realidad muchas veces desagradable, tanto uno como lo otro lo hace. ¿Por qué? Porque nos presentan ese San José violento, lleno de estos personajes que viven en el mundo del AMPA, en el mundo de la marginalidad, ¿verdad? Que son muchas veces personajes marginados. Entonces, los escritores de estas generaciones coinciden en muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos es para que ustedes tengan en cuenta que estos son los escritores de las últimas décadas, que más o menos son los que trata el libro y hasta ahí llega, que el libro más o menos llega 90, 2000 por ahí, y ya las obras como más recientes, esas obras no las tocan. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna duda, y si no, comenzamos a ver un poquitito los textos, para explicarles los textos, que yo no sé si ustedes pudieron leer los textos o comenzaron a leer los textos, pero sí me interesa que los veamos porque hay algunos de ellos que son un poquito complicadillos, ¿verdad? Y que no son tan simples así como de entender. Entonces los escucho. No sé si tienen alguna duda o pasamos directamente a los textos para explicarles los... Dígame. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Ajá. Bueno, las otras generaciones, bueno, estas generaciones que estamos viendo, tienen como el mismo propósito que las del repertorio americano, de desmitificar la invención del nacionalismo. No se enfoca tanto en eso. No se enfoca tanto en eso. Recuerden que más bien es una de las grandes diferencias con el repertorio americano, porque el repertorio americano lo que hizo fue mitificar la identidad, o sea, hacer un mito de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ellos se concentraron en presentar solo la parte bonita. Entonces presentaron a Costa Rica como la Suiza centroamericana. ¿De acuerdo? Más bien los escritores de estas dos últimas generaciones, más bien como que nos presentan la otra cara de la moneda. Entonces nos presentan a la Costa Rica violenta, a la Costa Rica corrupta, a la Costa Rica que contamina, que destruye, la Costa Rica donde hay delincuencia, donde hay pobreza. Entonces más bien como que rompe totalmente con los escritores de la generación del Olimpo, ¿verdad? Aquí más bien, si los escritores de la generación del Olimpo querían mitificar la identidad, lo que hacen los escritores de la generación del urbano y de la literatura contemporánea es desmitificar la identidad, o sea, presentando la otra cara de la moneda. No sé si le queda claro. Es otra cosa. Ok, profe, está bien, gracias. Y es otra cosa distinta. No sé si alguien más tiene alguna duda para pasar a los textos. No, nadie más. Es que no les estoy viendo aquí, como estoy compartiendo pantalla, no les estoy viendo si alguien tiene la mano levantada o algo así. Cualquier cosa me interrumpen, ¿de acuerdo? En la antología, ustedes tienen un texto que se llama Cachaza. Cachaza yo prefiero dejarlo porque Cachaza es más largo, entonces yo prefiero dejarlo para la próxima tutoría si les parece. Y si no, ahora si nos da tiempo, pues podemos ver un poquitito de Cachaza, pero sí Cachaza se lleva su ratito explicándolo porque es un poquito más complicado. Vamos a comenzar con un texto que está en la página 123, que se llama Recordar cosas nuevas. Este texto, dígame, ¿sí? Dígame. Pregunta, digamos, es que yo como empecé con Cachaza, pero es que usted dijo hace un rato que bueno, yo también me confundí mucho porque no se sabe en qué momento pasa a hablar de, digamos, habla un personaje y de repente está hablando otro. Ajá. Entonces, como confundí un montón. Entonces, ¿qué en sí, qué tipo de narrador es? O sea, ¿es omnisciente o es? No, es que no tiene uno, tiene de todos los tipos.
Entonces, Me explico. es la Esa es una característica muy propia de la generación del urbano y de la literatura contemporánea. El que se abandona, digamos, se abandona un único narrador. Si ustedes leían El Moto, por ejemplo, que es del repertorio americano, El Moto solo tiene un narrador omnisciente y toda la obra está narrada en narrador omnisciente. Pero esta novela, Cachaza, por ejemplo, Cachaza tiene partes donde hay omnisciente, partes donde hay testigo y partes donde hay protagonista. Y eso se hace con el fin de que el escritor experimente nuevas formas narrativas. Entonces, a usted no le van a preguntar nunca el tipo de narrador de Cachaza porque no tiene un tipo, tiene todos los tipos. Ah, sí, porque yo decía eso, qué raro. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a dejar Cachaza para el final para ver si me da tiempo y explicarlo con calma. Y vamos a comenzar con el cuento Recordar Cosas Nuevas, que es el que está en la página 123. Este cuento es de un escritor que se llama Alfonso Chase, que lo mencioné antes. Él pertenece a la generación de lo urbano. Entonces, el cuento, para empezar, vean que una de las características de estas generaciones es como que rompe con la manera tradicional de escribir. Entonces, este cuento rompe con la manera tradicional de escribir un cuento porque es un cuento que está escrito en forma de carta, ¿verdad? No es el cuento normal, ¿verdad?, que estamos acostumbrados, sino que es un cuento que se nos narra en forma de carta. Vean que hay un personaje que se llama Lidia y que Lidia es una inmigrante nicaragüense. Eso también es otra de las temáticas que fue tomadas en cuenta tanto por la generación del urbano como por la generación de la literatura contemporánea, que eso aborda el tema de la migración. Cuando se da lo de Somoza, por ahí, ¿cuándo fue lo de Somoza? Bueno, yo tan viejo no estoy, pero digamos sí medio me acuerdo que fue por ahí en los años 80, no me acuerdo por ahí. Entonces, que sea todo esto de Somoza y la revolución sandinista en Nicaragua y toda esa cosa, entonces comenzaron a llegar muchos nicaragüenses para acá, para Costa Rica, ¿verdad? Entonces ellos llegan como una nueva población, que es la población migrante. Entonces, esa población sufre aquí en Costa Rica problemas de exclusión y de violencia. El costarricense, como les decía yo en la primera tutoría, a veces es muy hostil, ¿verdad? A veces nosotros los ticos decimos que somos muy amigables, pero como les decía yo esa vez, no somos amigables con todo el mundo, no. Somos amigables con cierto tipo de personas, pero a veces con el nicaragüense, el costarricense es un poco, por no decir bastante, hostil. Entonces, esa hostilidad se refleja no solo en la manera como tratamos al nicaragüense, sino también en la forma como se explotan los nicaragüenses aquí en Costa Rica y en la forma como muchas veces nos burlamos de ellos. Hay gente que hace chistes de la forma como hablan los nicaragüenses, de la forma, ¿verdad? Chistes que tienen que ver con eso, que a mí me parece la cosa más absurda del mundo, ¿verdad? Porque ellos asumen que nosotros no tenemos acento y obvio que todo el mundo tiene acento, ¿verdad? Pero entonces nos burlamos del acento de ellos, pero no vemos el acento de nosotros. Entonces, en este cuento, Recordar Cosas Nuevas, se nos habla de la otredad nicaragüense, pero vista desde el punto de vista del inmigrante. O sea, aquí tenemos un personaje que se llama Lidia y ella como inmigrante nos cuenta cuáles son las experiencias que ella ha vivido como migrante aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es narrado desde un personaje nicaragüense, digámoslo así. Aquí la otredad, dice el autor, que es vista como una amenaza. Aquí en Costa Rica muchas veces la otredad es vista como una amenaza y por lo tanto como un elemento de sospecha y desconfianza hacia ciertos intereses ideológicos que definen la misma costarricense. Hay mucha gente que dice que el nicaragüense viene a ocupar trabajos que deberían ser trabajos del costarricense y hay mucha gente como que los culpa y dicen que por qué le dan trabajo a un nicaragüense y no le dan trabajo a un costarricense. Igual ustedes ven a veces la queja de que por qué al nicaragüense los atienden en el seguro y a los costarricenses no, y aquella cosa. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad con la que nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Hay muchos trabajos que hacen los nicaragüenses que al costarricense no le gusta hacer. Y que si no fuera por los nicaragüenses, o sea, Costa Rica se hubiera venido a pique, ¿verdad? En ciertos trabajos como corta de caña, ¿verdad? Ningún costarricense le gusta hacer ese trabajo. O como coger café. Ustedes decirles a un chiquillo en el colegio que vaya a coger café en vacaciones es como mentarle la madre. O sea, al chiquillo no le gusta y para nada. Como que esos trabajos se los hemos dejado al nicaragüense. Empleada doméstica. ¿A quién le gustaría ser empleado? Muchas veces usted le preguntan a una chiquita que si quiere ser empleada doméstica, cuando sea grande, probablemente le diga que no, ¿verdad? Como que esos trabajos los hemos relegado para
las personas nicaragüenses. Entonces son trabajos que muchas veces los nicaragüenses aceptan porque no les queda de otra y entonces muchas veces son explotados. Hay gente que no les paga seguro, que no les tiene ninguna garantía social, o mujeres, ¿verdad?, que las contratan de empleadas domésticas y las explotan porque son horarios de trabajo de todo el día donde el pago es mínimo, ¿verdad? Lamentablemente eso pasa. Entonces, de alguna manera, el cuento nos revela eso. Lidia es una mujer nicaragüense que se vino para Costa Rica y ella trabaja como empleada doméstica en una casa. Entonces dice que en el cuento el lector participa como destinatario. O sea, yo soy lector del cuento, pero también es como si Lidia me estuviera escribiendo la carta a mí, ¿verdad? Porque yo estoy leyendo la carta que ella escribe. En las palabras de Lidia nosotros vamos a encontrar la soledad, nos vamos a dar cuenta de la soledad que vive el personaje y el desarraigo que siente un grupo como los grupos nicaragüenses cuando llegan a una cultura que no es la de ellos. Ligia llega y ella dice que ella se vino para acá. Ustedes van a ver que hay muchas veces donde ella dice, me vine para acá, pero mejor no me hubiera venido. No sé para qué me vine. O sea, es sentir la soledad que ella siente de estar en un país que no es el de ella, con una cultura que no es la de ella, de saber que no conoce a nadie en este país, que no tiene ningún familiar, que no tiene ningún conocido, ningún amigo. Y entonces esa soledad que una persona en sus mismas condiciones pueda sentir, ¿verdad? Ella dice ahí que muchas veces busca consuelo, digámoslo así, en la religión. Ella se mete a iglesias, dice ahí que un día fue a misa, a la iglesia de la Merced, y que otro día fue a una iglesia de hermanos, o sea, una iglesia de otra religión, con la intención de hacer amigos, con la intención de crear vínculos, ¿verdad? Ella va con esa intención, sin embargo, ella no conoce a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, ella en el cuento se queja de toda la soledad que vive, dice ahí que muchas veces le ruedan las lágrimas, dice ahí que la patrona no la trata mal, pero tampoco la trata bien, es una patrona muy indiferente, es una patrona que a Lidia la explota un poco, digámoslo así. Hay una parte donde ella dice que ella no está asegurada, y eso es algo muy común, ¿verdad?, con las empleadas domésticas, que muchas veces no las tienen aseguradas, y entonces, bueno, por no pagarles el seguro y no pagarles prestaciones y no pagarles pues todos los requisitos de ley. Hay mucha gente aquí en Costa Rica que contrata nicaragüenses precisamente por eso, porque les paga menos que a los costarricenses, porque no les paga seguro, ni prestaciones, ni cargas sociales, ni ese tipo de cosas. Y entonces el cuento hace una crítica a esta realidad. Si ustedes se fijan en el cuento hay muchas faltas de ortografía, ¿verdad? No es que el escritor pusiera las faltas porque quiso, sino que más bien las faltas de ortografía están ahí como con toda la intención del mundo. O sea, la intención de escribir la carta con faltas de ortografía es para crear un mejor efecto testimonial. O sea, es para presentarnos a un personaje marginal y también para presentarnos la marginalidad desde el mismo lenguaje, ¿verdad? O sea, no es solo presentar el personaje marginal, sino también ver esa marginalidad en el mismo lenguaje. Vean que Lidia le escribe a su amiga, ella se siente nostálgica, se siente sola, se siente abandonada. Ella en su casa, aquí en Costa Rica, no tiene a nadie con quien hablar, la patrona no la deja salir a veces, cuando ella puede salir no tiene a dónde ir, entonces debe ser una situación bastante difícil la que experimenta Lidia aquí en Costa Rica. Entonces el cuento nos presenta, digamos, la realidad del inmigrante. Es una forma diferente de construir un cuento, porque recuerden, aquí se rompe con la manera tradicional, que eso es muy característico de la literatura contemporánea, se rompe con las normas de ortografía y hasta con las normas de redacción, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Porque el texto nos presenta una forma totalmente distinta de presentarnos esta realidad del inmigrante, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen alguna pregunta del cuento, ustedes me dicen, ¿verdad? Luego ahí tienen en la página 128 un poema que se llama Inmigrantes, que es para presentarnos de alguna manera un ejemplo de poesía autorreferencial, que ahí nos presenta el punto de vista del autor, ¿verdad? Vean, digamos, la poesía Inmigrantes, que está en la página 128, y la poesía Patria, que está en la página 129, de alguna manera rompen también un poco con la manera tradicional de escribir poesía. Si ustedes ven, todavía la poesía Inmigrantes no tanto, ¿verdad?
Pero en la poesía patria está narrada casi que como un texto, ahí no hay verso, no hay rima, ¿verdad? Como uno está acostumbrado a los poemas, ¿verdad? Aquí más bien parece un texto, y entonces, pero es un texto poético, ¿verdad? Es una forma diferente de escribir poesía, ¿de acuerdo? Bueno, en la página 132 tienen un cuento que se llama Punto de Fuga. Yo no sé si ustedes entendieron este cuento, Punto de Fuga, porque aquí la pregunta clave del cuento es quién mató a quién, ¿verdad? Si ustedes leen el cuento comienza diciendo que la noche del 23 de octubre Luis Roberto mató a su esposa Amanda. Y el cuento termina diciendo que la noche del 27 de octubre Amanda mató a su esposo Luis Roberto. Entonces aquí uno dice, bueno, entonces ¿quién mató a quién? ¿Fue él el que la mató a ella o fue ella la que lo mató a él, ¿verdad? Bueno, en realidad este cuento nos va a presentar un tema muy común, ¿verdad? Dentro de la sociedad contemporánea, que es el tema de la violencia en las relaciones de pareja. Vean que se trata de una pareja formada por Luis Roberto y por Amanda, donde supuestamente ellos viven una relación conflictiva porque hay una relación de violencia en el matrimonio. Él le pega a ella. Él vive en una situación de infidelidad, dice que él tiene una amante por ahí que se llamaba, ¿y cómo era que se llamaba la amante? Renata, me parece. Y ella también tiene un amante que se llama Fabio, o sea, tanto ella como él tienen te pegan sus brincos, ¿verdad? Por fuera del matrimonio. El problema es que Luis Roberto le pega a Amanda, ¿verdad? Entonces, el texto nos dice, digamos, nos habla de esta relación violenta, pero digamos, no nos dice, no podemos asegurar quién fue el que mató a quién. O sea, yo no puedo decir que fue él el que la mató a ella, porque en realidad el texto no me lo dice, sino que el texto nos presenta una situación de violencia donde el tema de la violencia se presenta de forma circular. O sea, el texto tiene una estructura circular porque comienza diciendo que él la mató a ella y termina diciendo que ella lo mató a él. Eso, digamos, es para hacernos ver que muchas veces cuando hay una relación de violencia en una pareja, o cuando las parejas viven situaciones de violencia dentro del matrimonio, noviazgo, o que viven juntos, lo que sea, entonces muchas veces la violencia tiene una estructura circular. Casi siempre vamos a tener una víctima y vamos a tener un victimario, o sea, la persona que agrede. Lo que pasa es que en una situación de violencia también se puede dar el caso, puede llegar a tal extremo la violencia que la víctima se convierta en victimario. O sea, una mujer que ha sufrido violencia durante muchos años por su marido puede llegar un momento en que se desespere tanto que agarre un cuchillo y se lo clava a su esposo, ¿verdad? Entonces ella de víctima pasó a ser victimaria, ¿verdad? Entonces la relación de violencia tiene una estructura circular y eso es lo que nos da a entender el cuento al decirnos que ella lo mató a él y que él la mató a ella, ¿verdad? Es una forma de hacernos ver que la violencia tiene esta estructura circular. Este cuento que se llama Punto de Fuga, punto de fuga es una técnica que se usa en artes plásticas, en pintura me parece, y si alguien sabe de esto me corrige, que digamos se toma un boceto de un dibujo y se pinta desde diferentes perspectivas. Entonces uno va viendo cómo va cambiando la imagen, ¿verdad? Si yo tenía una imagen, no sé, de un paisaje y lo pinto de una forma y luego lo pinto en blanco y negro y luego lo pinto en tonos grises, no sé qué, entonces uno va viendo la misma imagen cómo cambia según el punto de vista con el que se haya pintado. Lo mismo pasa con el cuento. Punto de Fuga nos presenta dos puntos de vista. El punto de vista de él como victimario, en este caso es él el agresor que golpea a su esposa, pero también nos presenta el punto de vista de ella como víctima, cómo él tiene un amante, cómo ella tiene un amante, la misma relación que ha tenido, digamos, que él tiene un amante fuera del matrimonio, entonces eso la ha obligado, no sé si la ha obligado, pero por lo menos ella, empujada por la situación que vive, se ha visto también envuelta, enredada con otro muchacho, ¿verdad? Entonces, en el texto, por eso decimos que el texto alude, ¿verdad? El título, perdón, alude a las diferentes perspectivas que puede abordar un relato visto desde diferentes puntos de vista, que además evidencia el malestar social en el que se ven envueltas las relaciones entre los sujetos, que el texto tiene una estructura circular,
que lo que hace es contraponer dos versiones relacionadas con el asesinato de ambos personajes. Es decir, invita a pensar en la posibilidad real o simbólica que tienen ambos personajes de llevar a cabo su aniquilamiento, ¿verdad? O sea, lo que les decía antes, la víctima en cualquier momento se puede convertir en agresor. El título alude a las diferentes perspectivas que se pueden adoptar sobre un mismo asunto, visto desde diferentes ángulos. El tema de la violencia tiene una estructura circular en la que todos los sujetos de la sociedad somos partícipes de alguna manera. Es lamentablemente el tema de la violencia en las relaciones de pareja es un tema muy común hoy por hoy. Que antes, ustedes dirán, antes en la generación del Olimpo no había violencia, obvio que la había, toda la vida ha habido, ¿verdad? No es que antes, que solo ahora hay hombres que le pegan, no, toda la vida, y más bien yo creo que antes había también mucho más violencia que ahora. Lo que pasa es que no era tan evidente, ahora como somos más, se hace como más evidente el tema de la violencia, es más común, ¿de acuerdo? Y los escritores no los presentan en los textos. Traten de ver el programa de televisión que habla sobre violencia, que ahí hay dos puntos de vista, el de una psicóloga y el de un sociólogo, Mario Zúñiga. Entonces, el cuento de este punto de fuga lo pueden relacionar con lo que nos dicen esos escritores en el programa de violencia también. Igual, el cuento anterior que habíamos visto, que se llamaba Recordar Cosas Nuevas, pueden relacionar ese cuento con la problemática de, con una entrevista que le hace Sonia Jones a este escritor que ya murió, que se llamaba César Meléndez. Bueno, era un actor, pero también él escribía, que habla sobre la problemática del inmigrante aquí en Costa Rica. ¿De acuerdo? Bueno, después en la página 138 tienen un cuento que se llama Anonimatic. Y este cuento Anonimatic nos habla de un producto que supuestamente es un producto que va a salir a la venta, ¿verdad? Es un producto que se llama Anonimatic. ¿Y qué es lo que hace el Anonimatic? Bueno, supuestamente ustedes se ponen ese producto, no dice que si es un aparato, si es una máscara, no dice exactamente qué es. Nada más dice que es un producto que va a salir a la venta, y que cuando uno se lo pone, entonces el Anonimatic le borra a uno todos los rasgos de su identidad. Entonces es un producto que supuestamente viene siendo muy útil para la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces aquí el tema de la identidad, el tema de la convivencia con el otro, se presenta casi que como un anuncio comercial, como si a nosotros nos estuvieran vendiendo un producto que yo tengo que comprar en un anuncio comercial. Entonces, lo que hace el texto es presentarnos todas las características de ese producto, todas las ventajas de ese producto, con el fin de que nosotros lo consumamos, lo compremos. El Anonimatic supuestamente es un producto, bueno, es un cuento ficticio, obviamente, pero digamos un producto que va a salir al mercado, ¿verdad? Y entonces, cuando a uno le quieren vender algo, a uno le empiezan a decir todas las ventajas de ese producto. Aquí en el Anonimatic pasa lo mismo. Como que el discurso en el cuento nos va a decir todas las ventajas que tiene el Anonimatic y entonces son ventajas por las cuales nosotros deberíamos de comprar ese producto. Entonces, supuestamente, en una sociedad como ahora, en la que muchas veces la gente le gusta pasar desapercibida, le gusta pasar inadvertida, entonces el producto se hace o se vuelve necesario. ¿Por qué? Digamos, porque ahora lo que les decía antes, la sociedad, la misma situación que estamos viviendo, hace como que la gente viva más encerrada en sí misma, que la gente ya casi no se relacione con los demás. Entonces, como que a veces hay gente que le gustaría pasar inadvertida, como que mostrarse tal cual usted es ante los demás muchas veces es un conflicto para muchas personas. Entonces, el homosexual no se quiere mostrar al mundo tal y como es porque sabe que la sociedad lo va a rechazar. El adicto no se quiere mostrar al mundo tal y como es porque sabe que la sociedad lo va a rechazar. Entonces, a la gente en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad normalmente que rechaza, que excluye, entonces el Anonimatic podría ser un producto que podría resultar conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, este cuento nos aborda, bueno, el tema de la convivencia con el otro, pero recuerden que es como si nos estuviera vendiendo un producto. Entonces, el cuento fue concebido bajo las mismas leyes de la oferta y la demanda, ¿verdad? Que aunque se rigen otro tipo de bienes y mercancías.
constantemente este cuento se apela al lector, o sea, pareciera que el cuento nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Nos dice todas las ventajas del producto. Dice, utiliza un discurso altamente persuasivo y publicitario, con el fin no solo de crear un mecanismo de verosimilitud, sino también de contextualizar un modelo de sociedad ligada al consumo. Recuerden lo que les decía antes de que nosotros nos hemos vuelto una sociedad muy consumista, ¿verdad? Porque estamos copiándole o lo hemos copiado. No es que les esté echando la culpa a los gringos de esto, ¿verdad? Porque ellos no tienen la culpa en sí, sino que nosotros hemos copiado tanto a los Estados Unidos que de alguna manera nos hemos vuelto una sociedad muy consumista. Entonces se hace también una crítica a ese tipo de modelo de sociedad. Dice que la voz narrativa, dentro del cuento, podemos encontrar un discurso ideológico que cuestiona las convenciones sociales e históricas acerca de la identidad y la relación de los sujetos con el individuo y con el individualismo y la satisfacción personal. Digamos, él dice que un producto como el Anonymatic, por ejemplo, que a uno le borra todos los rasgos de su identidad, si yo ocupara, por ejemplo, meterme a un prostíbulo, ¿verdad? Obviamente a mí no me conviene que a mí me vean entrando ni saliendo de un prostíbulo. Entonces es muy probable que si yo uso el Anonymatic, entonces el Anonymatic me va a borrar todos los rasgos de mi identidad, entonces yo puedo entrar y salir y nadie va a saber que fui yo, ¿verdad? Entonces por eso lo ven como una ventaja. Ahora, el Anonymatic supuestamente es un producto que tiene que usarse en sociedades donde haya buena seguridad, porque recuerden que el producto lo podría usar un ladrón, entonces yo puedo entrar a un banco y robar el banco y salir con él y nadie supo que fui yo, ¿verdad? Porque estoy usando el Anonymatic. Entonces se supone que tiene que usarse en sociedades donde haya una alta seguridad ciudadana. No se puede usar en cualquier, o sea, en el nuestro jamás se podría usar, ¿verdad? Y dice que el Anonymatic trata de un aparato que tiene la función de similar y transformar la identidad de los sujetos de acuerdo con los gustos o características que ellos deseen. Digamos, el Anonymatic le puede sustituir a usted o borrar los rasgos de la cara, borrar la voz, o sea, su voz la puede transformar para que no sea su propia voz, sino que sea otra voz distinta. Responde a un producto tecnológico, sino también a una parte de la concepción ideológica basada en el individuo, en el individualismo, perdón, y en la satisfacción personal. Aquí la identidad en el cuento Anonymatic se ve como algo ideológico, ¿verdad? Como un discurso ideológico, ¿verdad? Que nosotros podríamos cambiar o borrar la identidad a gusto del cliente, cosa que es algo un poco difícil de hacer. Bueno. Recuerden, si tienen alguna pregunta me dicen. Vamos con Caballo Blanco Inc. Este cuento Anonymatic a mí no me gusta, sinceramente. Si ustedes me preguntan, yo lo veo como tanta ingracia, pero bueno, ahí está incluido y tenemos que verlo, ¿verdad? No queda de otra. Después tenemos otro cuento bastante sencillo que se llama Caballo Blanco Inc. En Caballo Blanco Inc. trata la historia de una mujer. Recuerden lo que les había dicho, otra de las características de esta generación es que incluyen microespacios, o sea, como los salones de baile. Este cuento ocurre dentro de un salón de baile. Entonces hay una mujer que se pelea con el novio. Entonces, como se peleó con el novio, fue y se metió a una cantina, ¿verdad? Que la cantina o el salón se llama Caballo Blanco Inc. Y entonces resulta que esta mujer tiene una necesidad de que los hombres la vean, de que los hombres la reconozcan, ¿verdad? Por eso dice ahí que el cuento muestra la necesidad que tiene el personaje femenino de ser reconocido por la identidad masculina, la otredad masculina, como un objeto de deseo. Entonces, ella se peleó con el novio, se metió al salón y dice que en un momento ella agarró el micrófono y se pone a cantar. Ella comienza a tomar y se pone un poco eufórica. Hay gente que cuando toma se transforma, ¿verdad? Más o menos lo que dice el cuento es eso. Que ella toma y se empieza a transformar, ¿verdad? Comienza a gritar, comienza a cantar y comienza... Entonces, donde ella ve que todo el mundo en el salón, que están puros hombres, y donde ella está gritando y aplaudiendo y cantando y luego ella se sube en las mesas y todo, entonces todos los hombres se ponen eufóricos y le comienzan a gritar. En ese momento ella se siente muy bien porque siente que los hombres la están reconociendo, siente que los hombres la están admirando y eso es lo que ella necesita en ese momento. O sea, por eso dice ahí de una necesidad que ella como mujer tiene de ser reconocida por los hombres, por la parte masculina. Entonces ella... Todos los hombres le gritan, dice que ella se siente como Cleopatra entrando a Roma, entonces ella agarra el micrófono, ella se sube a las mesas, se sube al ¿cómo se llama esto? A la barra ahí del bar,
Y entonces, y ella andaba en minifalda y andaba en unas plataformas, entonces los hombres le empiezan a gritar que mucha ropa. Los hombres esperaban que esta mujer, ¿verdad?, se quitara la ropa, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que ellos están esperando. Cuando ella se sube a la barra y con el micrófono, ella lo que hace es rezar una oración. Pregúnteme por qué rezó la oración, no tengo la menor idea. Nada más que ella agarró el micrófono y empieza a rezar una oración. Entonces, ahí en ese momento los hombres la agarran y la sacan del bar y la echan del bar. Y eso es todo el cuento. Es un poco, nos presenta, digamos, la realidad de esa, ¿verdad? De la mujer que tiene la necesidad de ser reconocida por el hombre, ¿verdad? Nos presenta un microespacio, que es el microespacio de los salones de baile, de los karaokes, ¿verdad? Después esos hombres que la estaban aplaudiendo y que la estaban admirando y que le decían muñeca y no sé qué, al final le dicen puta y demonia y un montón de cosas y la empiezan a tratar mal y le dicen que entonces se vaya para una iglesia y no sé qué y la hacen bajada y la sacan del mar, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es todo el cuento. Después tenemos otro cuento que está en la página, vean que son un montón, ¿verdad? Los cuentos que tienen para esta. Otro cuento que está en la página 150 que se llama Mar de Lluvias, que este cuento Mar de Lluvias aborda el tema de la temática homoerótica, o sea, habla del tema de la sexualidad, de la homosexualidad, perdón. Entonces, el cuento trata de un muchacho que se llama, bueno, hay un narrador, ¿verdad? Que es un muchacho ahí que supuestamente él trabaja en su casa. La casa donde él vive es una casa que tiene dos funciones. No solo es la casa de habitación de su familia, sino que también es el negocio familiar, porque ellos dentro de la casa tienen un restaurante. Supuestamente ellos atienden clientes todos los días, sobre todo a la hora del almuerzo, comienza a llegar la gente a almorzar y aquella cosa. Pero ese día que hay mucho trabajo y que hay clientes y que hay todo, dice que llega un muchacho, llega un muchacho a ver a este otro muchacho, y ese muchacho se llama José Antonio, y entonces el muchacho venía a pedirle plata a este otro muchacho que trabaja en el restaurante, que vive en esa casa. Y entonces el muchacho le dice que si le da la plata que necesita, porque él tiene una necesidad de dinero en ese momento, entonces que si él le da la plata que necesita, él se acuesta con él. O sea, tiene relaciones sexuales con él. El otro muchacho que siempre le había gustado a este José Antonio, trata de conseguir la plata y anda como loco buscando la plata, al final la consigue, mete a este José Antonio al cuarto. El problema es que donde mete a este José Antonio al cuarto comienzan a llegar los clientes del restaurante y entonces es una casa que se supone que la casa es privada, ¿verdad? Pero ese espacio también es público porque es un restaurante. Entonces a él le da miedo que en un momento alguien por casualidad corra una cortina y ve, porque él dice que el cuarto de él colinda con el restaurante, o sea, es la pared, ¿verdad? Está el cuarto y está el restaurante, entonces que en cualquier momento, si alguien se asoma por la ventana y corre la cortina, puede ver que él está con un hombre en la cama. Entonces el muchacho vive con mucha tensión porque él le da miedo que lo descubran, le da miedo que la gente lo vea y él va y atiende a los clientes, luego va un rato para la cama a estar con el muchacho y está en aquella cosa, hasta que en un momento la gente de la casa le empieza a decir que bueno, que venga, que ayude, porque hay mucha gente, y él dice que no puede porque está con un hombre y que van a tener relaciones sexuales. Cuando él hace esa revelación, toda la gente del restaurante comienza a irse, inclusive toda su familia se empieza a encerrar en los cuartos. Él no vive con su papá, solo vive con su mamá, con sus dos tíos. Entonces los tíos y la mamá se encierran en el cuarto y lo dejan solo. De alguna manera es como para hacernos ver el rechazo que todavía la sociedad costarricense siente por una cultura, por un grupo diferente, que es el grupo de, ¿verdad? La persona que tiene una identidad sexual diferente a la heterosexual. Y entonces dice que es una forma de analizar la marginalidad. Recuerden que aquí nos presenta un personaje marginal, querrámoslo o no, el homosexual, la lesbiana, el transvesti, son personajes marginales dentro de nuestra sociedad, porque son personajes que hasta la fecha, aunque hoy por hoy son un poco más aceptados, no han sido aceptados del todo. O sea, son personajes que siempre han experimentado el rechazo social. Entonces, por eso son personajes marginales. Dice, experimentan muchos sujetos cuya autoridad sexual es distinta al modelo impuesto por la sociedad. Nosotros vivimos dentro de una sociedad que es la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal ha impuesto un modelo de identidad
que se rige por la cultura o por el modelo heterosexual. Entonces, cualquier conducta... Ay, perdón, es que me estoy ahogando tanto de hablar. Cualquier conducta que no sea heterosexual, normalmente la sociedad va a rechazar. Entonces, el texto busca exponer las tensiones culturales que viven esas personas, ¿verdad? Homosexuales o que tienen una identidad sexual diferente dentro de una sociedad patriarcal como la nuestra, ¿verdad? En los textos, la casa, vean que aquí la relación sexual de los muchachos, bueno, ellos al final no tienen relaciones sexuales, el hombre está en la cama ahí metido con él y todo, pero sí se besan y no sé qué, pero al final no tienen relaciones sexuales porque todo el mundo se fue, ¿verdad? Y quedaron ahí solo los dos. Entonces, la casa, la relación de ellos ocurre en la casa y la casa siempre ha sido vista como un símbolo de identidad, o sea, la casa representa el espacio del patriarca. Entonces, el hecho de que la relación sexual de los dos muchachos o el encuentro sexual de los dos muchachos ocurra dentro de la casa es como de alguna manera se está rompiendo con ese modelo de sociedad patriarcal, se está desmitificando ese espacio. Entonces, es un espacio público, pero también es un espacio privado el de este cuento, ¿verdad? Público porque hay un restaurante, ¿verdad? Y privado porque ahí vive la familia, ¿verdad? Entonces, es ahí en ese espacio donde ocurre el encuentro entre los dos muchachos. Es un encuentro lleno de conflicto, lleno de tensión, porque él vive con el miedo todo el rato que está ahí con el muchacho, él vive con el miedo de que lo vayan a descubrir su familia o alguno de los clientes. De hecho, al final, como que él no aguanta más, ¿verdad? Y él al final grita que él está con un muchacho en la cama, entonces obviamente ahí les está gritando a todos que es homosexual, entonces todo el mundo al final se va. Lo que nos hace ver que la sociedad costarricense pues no es una sociedad que todavía esté preparada para aceptar el tema. Actualmente vean que un tema como este, como la diversidad sexual es un tema del que se habla mucho ahora, pero el que se hable mucho no quiere decir como que se acepte, ¿verdad? El que haya más, ¿cómo se llama esto? Más libertad, ¿verdad? No significa que haya más respeto, ¿verdad? O sea, abiertamente se puede hablar sobre el tema, pero todavía no hay el respeto que debería tener los grupos que viven o que tienen una identidad sexual diferente a la de los demás. Y por último tenemos, yo creo que no me da tiempo de ver el cuento cachaza, porque vea que los textos son muy largos, ¿verdad? Tenemos la 11ª generación. La 11ª generación es un cuento que hace referencia a la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces aquí se desarrollan dentro de esta literatura contemporánea y dentro de esta, bueno, de la contemporánea sobre todo, otros géneros como la ciencia ficción o el género fantástico. Entonces dice que estos constituyen otra alternativa y otra forma distinta de comprender la identidad. Estos textos tienden a simular otros imaginarios y comunidades donde el ámbito de la ciencia y la tecnología son vistos como una amenaza o un nuevo orden que se antepone más allá de lo humano a las convenciones sociales. Se supone que esto, la 11ª generación, ocurre dentro de una ciudad ficticia que se llama la ciudad de Galatea. En la ciudad de Galatea ya han trascendido los humanos. Es una ciudad en la que ya los humanos dejaron de existir en la Tierra. Y ahora en la Tierra lo único que existen son máquinas, robots, androides, todo ese tipo de cosas. Entonces resulta que los robots o los androides que viven ahí en la ciudad de Galatea se asustan porque encontraron una mujer. Ya se supone que los humanos habían desaparecido de la Tierra desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, uno de los androides encuentra una mujer. La mujer está en estado de coma, la mujer está mal, está en coma y tratan de curarla, pero no tiene, aparentemente la mujer no responde. Lo que llama la atención de los androides es que la mujer está embarazada. Al final deciden hacerle una cesárea porque ya la mujer está pronta a dar y como está en coma, entonces probablemente le hacen una cesárea y al final la mujer tiene un niño. Y dice, ha nacido la 11ª generación, o sea, nació, o sea, otra vez en la Tierra va a volver a existir la raza de los humanos. Vean que este cuento, aunque nos parezca un poco, bueno, todos los cuentos son ficción, ¿verdad? Pero este todavía nos parezca más porque es por ser ciencia ficción, de alguna manera nos hace ver. Hay una crítica aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la crítica? Digamos, la crítica es la sociedad nuestra, la que estamos viviendo, donde cada vez la tecnología, las computadoras, las máquinas va ganando más terreno.
Entonces, el cuento nos hace ver de si de verdad llegará el momento en el que las máquinas por completo sustituyan al ser humano en muchos trabajos. Y vean que eso ya lo están haciendo. Hay ciertas máquinas donde ahora ustedes llegan a un parqueo y mete la tarjeta y paga y mete el billete. Y antes usted llegaba y había un muchacho una muchacha que lo atendía, ¿verdad? Entonces, esa persona fue sustituida por una máquina. Hay muchos sociedades donde hay robots que operan y ¿verdad? Hay ciertas máquinas que ahora hacen el trabajo que hacían los seres humanos. Entonces el cuento nos plantea la crítica, nos plantea la problemática de si llegará el momento en este mundo donde los robots o las máquinas lleguen a sustituir por completo a los seres humanos. Y vean qué curioso, hay muchos robots, hay unos robots. Hay una que hasta tiene nombre y no sé qué, y el robot exige y habla como un ser humano. Y una vez le preguntaron algo y el robot dice, uno de sus metas es acabar con los humanos. O sea, es como que el misma máquina que está creada por un ser humano al final se salga de control y se imagina qué pasaría si de verdad se diera eso, ¿verdad? Entonces como que el cuento hace una crítica a eso. Dice que supone un nuevo reto para la historia y los estudios literarios con el fin de comprender otras formas de plantear el tema de la identidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa otra forma? Pues la ciencia ficción. En un mundo cada vez más globalizado, o sea, nosotros vivimos en un mundo más tecnologizado, con más máquinas, más aparatos, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso ha hecho que nos volvamos como más insensibles, ¿verdad? Ante las necesidades del ser humano. Se hace referencia a un mundo artificial donde las relaciones humanas se rigen por el control, la automatización y el control tecnológico. El texto se interpreta como una crítica a la construcción de un mundo enajenado, colonizado por el avance tecnológico y científico, el cual se antepone a la cultura y a la identidad humana. Es por ello que la humanidad causa asombro, o sea, cuando aparece una humana, en este caso esta mujer que aparece, que está embarazada, más bien el humano causa asombro dentro de los robots, porque para ellos ya el humano había desaparecido de la Tierra, ya había trascendido y entonces el humano hacía mucho tiempo que había dejado de existir. Ellos asumen, ¿verdad?, que la raza humana es una raza que de alguna manera debía de desaparecer y sin embargo aparece de nuevo en el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí mejor vamos a llegar, o sea, no les empiezo a explicar Cachaza porque Cachaza es, si estos son un poquito largos, Cachaza es todavía más largo. Cachaza es una novela completa. Lo que pasa es que por motivos del curso no se les pudo incluir la novela completa, aquí se les pone solamente el primer capítulo de la obra Cachaza para que ustedes lo lean, ¿de acuerdo? Entonces, sí, Cachaza, si les parece, la podemos explicar la próxima tutoría, ya con Cachaza terminamos. La ventaja de la próxima tutoría es que es poquita materia, solo tenemos 2 textos, 2 ensayos, y el tema del ensayo es bastante corto. Entonces, lo podríamos ver la próxima vez, si les parece. No sé si tienen, porque ya casi van a ser las 7, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, alguna cosa que deseen saber, algo que no les haya quedado claro, con mucho gusto. ¿Todo está bien? Clarísimo, profe, la verdad. Bueno, qué dicho. Súper, profe, usted explica bien. Dígame, es que no. Voy a ver si puedo quitar esto, no sé cómo quitar esto aquí para ver los participantes o para ver. Aquí, alguien que tenga Angélica, ¿tiene la mano levantada? Angélica Salas, ¿o no? No, ok. Ricardo Luna, ¿tiene la mano levantada? Dígame. No, nada más que si podía poner la diapositiva de recordar las cosas nuevas. Es que Okay. para ver. Ok, entonces para ver, es que ya la cerré. Voy a buscarla acá. Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí. Ok. Es que a veces uno deja de compartir para recordar cosas nuevas. Esa era esta diapositiva. Esa, sí. Recordar cosas nuevas. Ok, ahí está. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. No sé si tienen alguna otra consultita, alguna cosa que no les haya quedado claro.
Por mi parte, profe, todo claro. Muchísimas gracias y buenas Bien, noches. Que con tengan una mucho linda gusto. noche, compañeros. Con mucho gusto, igual. Recuerden que la próxima tutoría ya sería la última. Entonces nos falta ver el capítulo 4 y ya sería el proyecto, el último proyecto que tienen que presentar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. No me acuerdo ahorita la fecha, pero creo que la próxima tutoría es en abril, ¿verdad? Es que se me fue la fecha en este momento. Pero bueno, ahí ustedes la están buscando. En el calendario está, En en los abril. segundos se les avisa, ¿verdad? Sí, estamos. Bueno, voy a quitar esto aquí porque me siento como raro viéndola. ¿Alguien más con alguna preguntita? O si no, entonces vamos a terminar la clase. Dígame. Una consulta. ¿La Ya. siguiente tutoría va a ser antes de la entrega del proyecto o después? Sí, es antes, es antes. Uh-huh. Ok. Correcto, sí, es antes para ver, digamos, terminar la materia que falta y ya después a ustedes les dan el proyecto 2 y ya se terminaría el curso. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Ya voy a dejar de grabar porque yo creo que ya no hace falta. Profe,